Hey, ¿qué tal a todos, queridos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues como vieron ahí en el título del video, el día de hoy vamos a hacer un vlog conmigo. Vamos a estar pues desde temprano. Bueno, no es tan temprano, son como las 9 de la mañana. Pero bueno, acompáñenme en mi día que pues tengo algunas cosas que decirles, algunas cosas que hacer. Entonces vamos a ello, pero primero vamos a desayunar. Vamos a desayunar primero. Nuestro desayuno va a ser un poco de avena con un poco de yogur y un poco de miel. Yo creo que también le vamos a agregar plátano. Yay, ya está el plátano. Vamos a desayunar algo ligero porque vamos a hacer ejercicio. Ahorita les cuento qué vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos. Pues ya quedó el desayuno, ya está por acá. Jiji, para que lo vean. Está bastante rico. Yo creo que es uno de los desayunos más chidos. Tiene energía y pues a desayunar. Ya terminamos de desayunar. Por si se preguntan por qué estoy desayunando así como muy nutritivo y todo eso, es porque no quería llenarme tanto. Es un desayuno ligero para poder hacer el ejercicio. El día de hoy vamos a hacer pierna porque por lo de mi rodilla tengo que estar haciendo ejercicios de pierna que no había estado haciendo. Entonces todavía me seguía doliendo un poco, pero cuando ya empiezo a hacer los ejercicios me siento mejor de mi rodilla, ya no me duele tanto. Y bueno, el motivo era porque me daba hueva. La verdad me daba hueva, no, me daba mucha flojera y no, como que no me late tanto. Pero ya lo voy a empezar a hacer porque sí me hace falta. Entonces ya yo creo que vamos a esperar una hora más o menos, hora y media para hacer los ejercicios. Y ya ahorita les cuento qué onda aquí. Yeah. De hecho yo creo que en lo que espero a que se me baje la comida para poder hacer ejercicio, vamos a hacer algo que pues no había hecho en los anteriores días porque quería grabarlo, pero es arreglar mi tabla. Para los que no estén enterados o no vieron el anterior video, aquí te lo voy a dejar. Pero pasó lo siguiente. No mames, no se rompió el truck, güey, se hundió. Así es, la aplastó un trolebús. Ese día fuimos a grabar a la Ciudad de México y pasó eso, fuimos a spotear. Bueno, si no has visto el video te lo voy a dejar de todos por aquí para que lo veas. Pero chequen cómo quedó la tabla, vean, Bueno, la tabla no, sino el truck. El truck, miren, chequen, voy a poner aquí la cámara. Vean cómo quedó esto. ¿Ya vieron cómo quedó? Quedó como todo volado. Entonces yo creo que vamos a cambiarle el truck. De hecho, según yo, tenemos una caja allá arriba en el cuarto con algunas cosas que nos han sobrado, porque cuando hemos hecho un setup my board pues guardamos los trucks que teníamos. Entonces voy a ir a buscar la caja a ver si está. Que espere y esté. Yo creo que mínimo uno sí hay. Si están dos trucks buenos, se los cambio de una vez, ya para que los dos los tenga iguales. Así que vamos a ver si todavía están, Mire, pues sí, se encontré. Vean, hasta la caja ya está así como toda. Bueno, se desarma muy fácil. Lo vi así de reojo, de rápido. Y miren, creo que aquí hay un destructo que ya tiene tiempo pero se ve bueno, Nada, tiene ahí algunos golpecillos. Yo creo que vamos a utilizar este. Y miren, por aquí tenemos unos toxina. Estos sí ya están un poco más feitos. Estos eran los de Jojo. Oh, que se rompieron. No enfoca, ahí está. Esos se rompieron. Tenemos ahí unos tornillos. Yo creo que también voy a buscar un tornillo para mi truck porque nada más trae 3. Estos también se rompieron. Yo creo que sí. Oh, vean, le hubiera puesto los rositas. Están chidas. Igual eran destructo, pero la base se rompió. Hay algunos que tienen la base rota, hay algunos que están todavía buenos, por si están bien. Pero yo creo que va a quedar también con los rosita. Estos también son destructo. Están chidos, también. Yo creo que le vamos a poner estos dos. ¿Qué más? Pues creo que ya. De aquí es lo único que vamos a necesitar. Pero qué bueno que sí encontramos. Bueno, ya esto vamos a dejarlo. Y nos vamos a quedar yo creo que con esos dos que están buenos. Pues ya le quitamos las piernitas. Ya también quité los valeros porque ese día que seguí patinando como que se sentía muy dura, como que muy tiesa. Entonces vamos a limpiarlos. Vamos a ver si quedan un poquito mejor, porque sí se detenía mucho. De hecho hace rato no quería miren, ese es el truck, el feo. Hace ratito ni siquiera querían salir los valeros ni las ruedas porque estaba todo doblado, pero ya ahí como pude la saqué.
Entonces vamos a limpiarlo y ya, con WD-40. Yo creo que los vamos a dejar ahí un ratito. Bueno, obvio no en el sol, pero sí los vamos a dejar acá adentro a que se humedezcan, se limpien más o menos. Entonces ya ahorita les damos una buena limpiada porque vean, si están así como muy sucios. Pues ya terminamos de hacer ejercicio. Preferí hacer ejercicio primero y ya después limpiar los valeros ya bien. Pues el ejercicio estuvo bien, sí estuvo cansado, pero no quise darle tan duro porque sí quiero patinar hoy y también quiero poder caminar mañana. Entonces bueno, fue algo sencillo, pero ya poco a poco vamos a subir la intensidad ya también para que las piernas se vean bien, ¿no? Como las de Bob Esponja. Checa, de puro patinar, Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, voy a ir a comprar algo para desayunar. Yo creo que vamos a hacer bueno, para almorzar más bien. Yo creo que unos huevos, voy a ir a Horrera. Voy a preguntar unas pinturas que me encargó Papa Skate de revisar, porque está haciendo unos carritos por ahí. A ver si en la tarde, si lo hace, les enseño qué es lo que está haciendo. Vamos, que todavía faltan más cosas por hacer en el día. Una hora después. Ya terminé de limpiar los valeros. Miren, acompáñenme, vamos. Chequen, ya están aquí. Oh, hasta se ven, bueno, semi-nuevos, ¿verdad? Porque hay algunos que están un poquito, no se les quitó toda la suciedad. Pero ya están aquí están también las rondonitas. Yo pensé que sí iban a estar algunos como dañados, porque bueno, el trolebús sí pesa bastante. Entonces yo pensé que sí, algunos estaban atorados, o bueno, se habían roto. Pero no, sí giran bien. Ya nada más le hacían falta una buena limpiada. Ya vamos a colocarlos. Ahora no sé, el dilema es si poner el truck rosa adelante y el blanco atrás, o el blanco adelante y el rosa atrás. No sé, ahorita veo. Pero ya, vamos a armarla. Ya terminamos de armar la tabla. Ya quedó, ¿la quieren ver? Chequen. Ya parece esto, bueno, mi tabla parece Frankenstein porque tiene dos trucks diferentes. La tabla pues ya no es la misma. Las llantas sí siguen siendo las mismas. Tiene todos los tornillos de los trucks de llave Allen, pero uno de cruz. Entonces, bueno, pero quedó chida. Mire, chequenla. Oh, ya quedó, bueno, ahí está uno y acá está el otro. Pues ya quedó. Yo creo que nada más ya es cuestión ver más o menos si apretamos más los trucks o los desapretamos. Porque bueno, no me gusta así como que esté tan dura la tabla, que se pueda manejar un poquito más. Entonces vamos acá afuera para probarla. Ya, rápido. Oh, shit. No inventen, está súper dura. Está muy apretada, creo. Se siente, sí, está bien apretada. Pero los valeros, bueno, por lo menos por lo que sentí, sí, no manchen, ya están súper chidos, chequen. Ya giran súper bien. Yo creo que nada más era eso, les faltaba limpiarlos chido. Pero vean, ya están. Pero creo que sí, si me subo e intento irme hacia un lado, o sea, poniendo el peso así, no lo da. Yo creo que sí vamos a desapretarlos un poquito. Ya quedó ahora sí ya la tabla. Bueno, ya también le desapreté bastante los trucks porque sí estaban muy apretados. De hecho, creo que el que estaba muy apretado era el Destructor, el blanco, porque creo que le habíamos cambiado las gomas. Las gomas creo que ya estaban feas, pero jamás nadie las utilizó. Entonces yo creo que también en lo que me acostumbro un poquito a estar un poquito más apretada, y también en lo que se aguanga. Entonces pues ya quedó la tabla. Vamos a ir al centro de la Ciudad de México porque el iPhone se descompuso. No, el celular con el que grabamos las historias, o a veces grabamos algo rápido, se descompuso, chequen. No sé si se alcance a ver, creo que poquito, que está abierto. A ver, voy a ver si lo puedo enfocar esto. Bueno, ahí ya se ve bien, ¿no? Ahí se abrió porque la pila se infló. Entonces vamos a tener que ir hoy a la Ciudad de México a que lo reparen. Ya si no alcanzo a grabar el día de hoy patinando ya con la tabla chida, ya grabamos el día de mañana para que me sigan todavía en el día. Mañana. Bueno, pues el día de ayer ya no pude grabar más. Ya nada más fui por la pintura de mi papá. Que de hecho, a ver, déjenles traigo lo que está haciendo. Está arreglando unos carritos de Hot Wheels que compró. Creo que es un Match One, la que está acá adelante, y el de atrás es un Datsun, que le gustan mucho. Pero vean, este estaba súper feo. Bueno, estaba oxidado y era negro, creo, pero ya lo pintó. Y le está intentando tomar fotos, a ver si luego les enseño una. Pero para eso era la pintura. Me voy a poner a editar un rato el video en lo que se baja el sol, porque el sol ha estado a todo lo que da últimamente. Vamos a editar, vénganse por acá.
en el setup gaming. Nada, es cierto, bueno, ni siquiera es una computadora tan pro, pero está un poco mejor de la que tenía de escritorio. Ahorita se los voy a enseñar. Que es esta, es una laptop que la verdad nos ayuda bastante. Esta no se traba al editar. Entonces pues nada, vamos a darle un rato y ya después ya nos vamos a ir a patinar. Que ¿se acuerdan que el día de ayer había hecho ejercicio de pierna? Pues no fue tan buena idea porque sí me estaba doliendo algo. Me está doliendo algo las piernas cuando flexiono más que nada. Pero yo creo que vamos a tener que calentar un poquito y ya poder darle chido, ¿no? Por cierto, ¿se acuerdan en el video de Shane, en la videoparte que habíamos reaccionado? Les había dicho que me había comprado unos tenis Etnies. Pues no se los había enseñado, se los voy a enseñar en este video. Chequen los que me compré. ¡Oh! Chequen esto. Están súper bonitos. Aún huelen a nuevo. Son totalmente nuevos. Ni siquiera los he utilizado, miren. Ni siquiera les he puesto la agujeta. Yo creo que pronto los voy a ocupar. Pero chequen, están súper chidos. Y de hecho, oigan, si ustedes quieren unos Etnies, les voy a hacer un poquito de spam. Tenemos estos 3 pares de Etnies que nos llegaron. Si quieren más información, vayan al Instagram, manden un mensaje. Porque miren, están súper chidos. Son todos nuevos. Estos los estamos vendiendo. Y un poquito de spam. Estos están súper bonitos. Es un Marana. Igual por si quieren ahí checar y todo eso, para no poner aquí el precio y la talla y todo eso, manden un mensaje a Instagram. Ahí por si les interesan, ¿vale? Pues ya estamos ya acá afuera en... pasa un avión. Ya estamos acá afuera, ya me subí tantito. Yo creo que ya ahorita vamos a hacer unos trucos. Nada más que eso sí quedó algo apretada. Bueno, muy apretada a comparación de como la tenía. Entonces vamos a darle un pequeño desapretón. Porque todavía... Pero es que ya se mueve. Bueno, o sea, ya siento que si le desaprieto más la tuerca, se va a zafar. Que esperemos si no da, pero... ahí así ya. Line about nothing, why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a line for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talk to a shorty, she bagging the bucket. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pot. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune, I'm flipping the vibe. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side, I don't know if you... thinking I'm blind, toss on my crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes I'm mixing, I know I've been missing. I needed some personal time. All the pictures, dimensions, I know what you did, I mean it, I'm staying in shot. Bueno, pues ahí ya vieron unos truquillos. Sí me está costando algo porque por lo mismo de que ya me había acostumbrado a que como que se acomodara más a mi pie cuando hacía el truco parecía de fakey, pues se movía un poquito más. O le podía robar un poquito de grados como para hacerlo un poquito mejor. Pero aquí está muy tiesa. Pero bueno, ya hicimos ahí algunos truquillos. Sí me ha costado, me falta como acostumbrarme un poquito. Ahorita voy a intentar uno que he estado practicando, a ver si me sale ahora sí, que es el Nollie Big Spin Flip, que está bien chido, pero sí está algo difícil. Entonces vamos a intentarlo ahorita y a ver si sale. Bagging the bucket, and I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pot. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune, I'm flipping the vibe. I can't be mixy when iffy the vibe, and 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me, like you wasn't pushing the kid to the side? I don't know if you thinking I'm blind, toss on my crosses and doubt on my eyes. No. No, pues ya lo intenté ya un buen de veces. No salió, aunque lo pisé algunas, no salió. Al final no salió. Yo creo que ya en otro vlog lo intentamos. En estos vlogs que espero les haya gustado. Yo creo que vamos a seguir haciendo un poquito más. Estos son así como un poquito más de mi vida, lo que hago día tras día, un poquito más personales. Entonces pues sin más, yo creo que ya lo dejamos hasta aquí. Pero el próximo vlog ahora sí le metemos un poquito más al riel. Y yo creo que ahora sí ya pisamos el Nollie Big Spin Flip, ¿vale? Sin más, nos vemos para la próxima. Deja tu pulgar arriba, suscríbete en la parte de aquí abajo y a seguir patinando. Ya, nos vemos para la próxima. Saludos a todos.